Dice la Escritura que esta es la vida eterna, que conozcamos cuál es la verdad. Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 1 al 18. Vamos a leer todos unánimes juntos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Y que la palabra cumpla el propósito. Que la palabra no vuelva vacía. Que la palabra transforme, que la palabra cambie. Que la palabra traiga la vida. Que la palabra nos constriña. Que la palabra penetre hasta la profundidad de nuestro ser. Que nosotros nunca salgamos igual, sino que seamos renovados, como dice la Escritura, por la palabra de Dios. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es espíritu. Tu palabra, Señor, es la que nos lleva a toda la verdad. Tu palabra es la que nos guía, la que nos mueve, la que nos da la vida, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Padre, entonces que nosotros no permanezcamos indiferentes ante tu palabra, sino que abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales, Señor. Quita el velo, Señor. Quita las tinieblas, Padre Celestial, que el enemigo ha tratado de poner sobre nosotros, y alúmbranos el entendimiento, oh Cristo, Señor. Obra con poder, Padre Celestial. Yo te clamo, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra. Que nosotros no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que permanezcamos, Señor, solamente en tu verdad. Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, ilumínanos,
Recuérdanos todo lo que Jesús ha dicho, Señor. Haznos entender. Glorifícate en esta hora y derrama de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hemos venido, podríamos ver palabra por palabra, pero es que no avanzaríamos entonces en Juan y necesitamos avanzar. Entonces yo espero que usted, por medio de todas las herramientas que hoy existen en el internet, con el computador, diccionarios y comentarios, usted pueda profundizar un poco cada vez más en la palabra de Dios. Una cuestión fácil es, con una palabra, uno mirar cómo se usa esa palabra en la Biblia. Y a través de examinar esa palabra, pues uno va entendiendo el sentido de Dios para esa palabra. Es que el sentido de una palabra varía, ¿no? No es lo mismo un bollo en Bogotá que un bollo en la costa. No es lo mismo. Cuando llegué a Bogotá me sorprendí, ¿no? Cuando me dijeron que una niña bonita era un bollito. Y entonces yo, no, ¿cómo así? No diga así. Entonces, pero después con el tiempo, entendí el significado de esa palabra para ese contexto, ¿sí? Que bollito es una mujer bonita, así es en la costa. Entonces nosotros muchas veces estamos manejando las palabras, pero no sabemos cómo es que Dios las ha usado en su palabra. Y como no sabemos cómo la ha usado Dios en su palabra, no entendemos el contexto. Entonces nosotros hablamos de puerta, pues puerta, pero no entendemos todo el significado de puerta, porque no es lo mismo la puerta nuestra que la puerta de la antigüedad. En la antigüedad, por ejemplo, las ciudades tenían puertas. Los que han ido a Cartagena todavía pueden ver ahí las murallas por donde uno entra, ahí a donde venden todos los dulces. Entonces está el hueco, ya quitaron las puertas, pero ahí habían puertas. Si usted va a Cuba, todavía en la ciudad amurallada encuentra el lugar donde están las puertas. Esas eran las puertas grandes, resistentes, súper. ¿Por qué? Porque esas puertas guardaban la entrada a la ciudad. Y si la puerta se cerraba, nadie entraba. Si la puerta se abría, pues la gente podía entrar. En ese sentido está hablando la Biblia cuando habla de puertas. Por ejemplo, la ciudad amurallada de Jerusalén tiene 8 puertas. Y cada puerta es especial. ¿Por qué? Porque Dios la ha usado para hablar de Él. Por eso una puerta se llama la puerta hermosa, otra la puerta de Salomón, otra se llama la puerta dorada, otra se llama el portón de las ovejas. Imagínense la puerta de las ovejas. ¿De quién habla la puerta de las ovejas? De Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. Si no entran por mí, no pueden entrar. Y esa puerta de las ovejas, por ejemplo, en Jerusalén, cuando uno entra por la puerta de las ovejas, inmediatamente desemboca en una fuente. ¿Cuál fuente? El estanque de Siloé. Y Siloé significa el enviado, el rey designado por Dios para salvar. Por eso cuando él escupió en el barro, hizo barro y tapó los ojos del ciego, le mandó a enviarse, ve y lávate ¿a dónde? No le dijo a Betesda, que tiene otro significado el estanque de Betesda. Por eso al cojo lo sanó en Betesda, pero al ciego lo sanó en Siloé. Entonces dijo, ve y lávate en Siloé. Porque él sabe, Siloé es ¿qué? El enviado, el enviado. Y cuando se lava allí y abre los ojos y mira, ¿qué es lo que ve? La puerta. ¿Cuál puerta? La de las ovejas. ¿Quién es? Jesús. Pero él todavía realmente no conocía a Jesús, porque Jesús le puso el barro cuando estaba ciego. Pero cuando él regresa y se encuentra con Jesús otra vez y le dice, ¿crees en el Mesías? Y dice, ¿quién es? ¿Crees en el enviado? ¿Quién es para que le adore? Eso es entender. ¿Quién es? No quién es para que me haga otro favor, ¿no? Es que no solamente estaba ciego, sino que tenía una platica que debía. No, ¿quién es para que le adore? Y le dijo Jesús, solamente se le va a revelar a 2 personas, a este ciego y a la mujer samaritana. Y le dice, soy yo el que habla contigo. Y dice la Escritura que ese ex ciego le adoró. Y después cuando va a hablar con nosotros, con los fariseos, que están indignados, porque ¿cómo es posible que este Jesús abre los ojos? ¿Quién es? Y lo hace en sábado. Entonces él les dice, ustedes están ciegos. La luz no ha llegado a ustedes. No estamos ciegos, vemos, no. Cuando una persona no se ha arrodillado delante de Jesucristo, está ciego. Definición espiritual de ciego,
el que no se ha arrodillado delante de Jesucristo. Puede ser que lo reconozca como rabí, o sea, como un maestro. Puede ser que lo reconozca como un enviado, puede ser que lo reconozca como un gurú, puede ser que lo reconozca como un hombre inteligente, puede ser que lo reconozca como un hombre bueno, puede ser que lo reconozca como... Pero hasta que no se arrodilla, no ha dejado su ceguera espiritual. Nosotros estamos viendo el versículo 3 de Juan, del 4 de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y hoy cantábamos, ¿no? A mí me impacta a veces que las canciones son tan justas para la predicación, ¿no? Entonces, estábamos cantando hoy, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. ¿Usted se fija en las canciones de la alabanza? ¿O está cantando solamente por cantar? ¿No? Chuma la casera maquinolandera. ¿Y qué significa? No sé, pero chuma la casera maquinolandera. Yo me acuerdo cuando llegué a Valledupar, hasta que llegué a Valledupar aprendí qué significaba, acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Yo no entendía esa frase, no sabía que era Urumita y que no entendía que era Moralito. Entonces cuando ya supe la historia, ¿no? Supe que Morales era un hombre, un compositor vallenato que se enfrentó con otro hombre en una puya, en una disputa de acordeoneros. Y el otro lo venció, ¿no? Pero él era de Urumita, eso ocurrió en el pueblo, un pueblo que se llama Urumita. Entonces por ahí dice, acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no pudiste hacer parranda. Ahorita se queda pensando en la canción y ya no le pone más que a la prédica. Pero entienda que hasta que uno no conoce, uno no puede entender. Y hasta que uno no puede entender, eso no tiene significado para uno. Hasta que uno no puede entender. Cuando uno escucha que los cañaguates te están esperando, o que las cañaguateras matan a los hombres, o hermoso cañaguate florecido, no entiende, porque nunca ha estado en Valledupar. Pero es que en Valledupar en una época los cañaguates florecen y llenan los pisos de flores. Y es preciosa la ciudad, es como si la hubieran adornado con festones. O si usted ha ido a Ibagué y ha visto los socobos florecidos. Es que los socobos tapizan las calles de flores y es precioso. Si uno no sabe eso, entonces le dice, no, es que le dice el novio a la novia, tú eres como un ocobo florecido. Y qué grosería me está diciendo, ¿no? Tú eres como un cañaguate florecido y dice, me está invitando a tomar. No sabe, no tiene el contexto. Por eso es tan importante entender la palabra, conocer la palabra. Eso es abrir los ojos espirituales. Y cuando la Biblia está hablando de la luz, está hablando de eso, de entender. La vida que no entiende a Dios se llama ¿qué? Religión. Religión. Uno va y hace las prácticas sin entender, sin vivir, sin experimentar. Entonces hace las cosas con desgana, como un rito. Ya no es la vida. Nosotros estábamos cantando ahí, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y entonces uno inmediatamente va a la religión y piensa es como en una iconografía. Que quiere verlo es que quiere ver un cuadro de Jesús sentado con unas nubes y unos angelitos. Pero ahí dice después, contemplar tu majestad. ¿Qué es contemplar la majestad de Jesús? Contemplar la majestad es que todo mi ser se arrodilla ante Él. Cuando yo veo la majestad de Jesús, me arrodillo, me postro. Digo, ¿sabes qué, Jesús? Lo único que vale la pena en esta vida es entregar mi vida a ti. Usa mi vida. Ahí ha visto la majestad. Antes no ha visto la majestad. ¿Sabe qué es majestad? No, majestad es reino, gobierno, soberanía. Que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Si uno no ha visto la majestad, pues no le entrega la majestad. Para ellos no veían la majestad de Jesús, por eso lo trataban como al hijo del carpintero. Pero ¿quién es este? ¿No es el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿No creció en Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No lo veían espiritualmente. Entonces lo trataban como cualquiera, con desdén,
Ni siquiera lo querían hacer rey, pero ni siquiera entendían. Imagínense, cuando él multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el ciego cuando lo sanó? Se arrodilló. Pero ellos, cuando les multiplicó los panes y los peces, fueron y lo buscaron. ¿Para qué? Para que les diera más pan y para que les diera más peces. Y él les dice, ¿saben qué? Ustedes no vienen acá porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Diferente. Unos están permaneciendo ciegos y otros están abriendo los ojos. Entonces les dice, ¿saben qué? Mire, yo soy el pan de vida, póstrense, póstrense, póstrense ante mí. Entiendan que yo soy el que viene del Padre. Entonces le dicen ellos, ¿quién eres tú? Lo querían hacer rey. Fíjense, lo querían hacer rey, pero no han entendido. ¿Qué no han entendido? Y contemplar tu majestad, ver el resplandor de tu gloria. Eso es lo que no han visto. Entonces uno puede ver por qué una persona realmente vive la vida de fe con toda potencia y por qué otra persona vive la vida de fe menospreciando al Señor, menospreciándolo. Dice, ¿pero por qué? Y claro, vienen todas las situaciones, vienen todos los problemas. Y uno sabe que la persona enfrenta los problemas de manera diferente, el que está adorando o el que está menospreciando. Porque el que está menospreciando los problemas del mundo lo vuelven trizas, pero el que está adorando, antes los problemas del mundo hacen que él se incline más al Señor, lo adore más y su vida de fe sea más fuerte. Abre mis ojos, cuando estaba cantando estaba pensando eso, que yo contemple tu majestad, que vea el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, santo. Eso es lo que está hablando las canciones, ¿no? También lo que está hablando la palabra, pero no entendemos. Si no vemos, no entendemos. Si no entendemos, no tenemos la vida. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es luz. Mire conmigo, primera de Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 9, al 10. Es que, entiéndame, no es que menospreciamos la religión, sino que la Biblia dice que la religión no alcanza. No estoy hablando de ninguna religión específica. Cuando yo hablo de religión, hablo de la actitud del hombre por tratar de buscar a Dios, de agradar a Dios. Eso es religión. El deseo del hombre por tratar de agradar a Dios. Los judíos eran muy religiosos en su religión, pero no sirve. Entonces el religioso busca a Dios, pero una persona que realmente ya ha encontrado a Dios, no lo busca, vive en Él, vive en Él. Usted ha visto a los religiosos, venga, vamos, ore por mí, ore por mí. Mire, a usted Dios lo escucha, ore por mí. ¿Qué es eso? Religioso. Es que usted solamente se acuerda de los bomberos cuando se le está quemando la casa a Marcela. Entonces ahí sí se acuerda. ¿Cómo es el número de los bomberos? Ya no hay, ¿sabía que ya no hay número de los bomberos? Ya no es el 19, ¿no? Ahora es 1, 2, 3, bombero. Policía, 1, 2, 3, policía, 1, 2, 3, ambulancia, 1, 2, 3. Entonces, nosotros nos acordamos de los bomberos y los buscamos cuando se está quemando la casa. Pero si usted es bombero y usted vive en la estación de bomberos, usted no diría, ¡ay, un incendio! ¡Llamemos a los bomberos! No, nadie, siendo bombero, nadie va a llamar a los bomberos, sino que apaga el fuego, porque Él es bombero. Una persona que está en Dios ya no busca a Dios, ya vive en Dios, ya no lo busca, está en Dios todo el tiempo, vive en Dios, coloca todas sus cosas a Dios. Toda la vida de fe la está viviendo permanentemente en la semana, no es un domingo, me acuerdo mucho de una frase de mi padre que decía, ¿no? Voy a ir a cumplirle a Dios, ja. Papá, Dios no es un hombre que está esperando que le cumplan una cita, me dejó plantado hoy, bueno, de pronto el próximo domingo.
Dios no necesita de nosotros. Sin embargo, Dios desea que el hombre le rinda culto en espíritu y en verdad. A Dios no hay que cumplirle, hay que tener es la vida de fe. Por eso la vida de fe no es solamente el domingo. La vida de fe es la vida de fe. Es la vida de fe. Si nosotros entendiéramos lo importante que es el estudio de la palabra en las casas, en la familia, con el entorno social, con los hijos. Entonces yo sufro, ¿no? Porque vienen los papás y me dicen, mi niño de 15 años está en... Y yo pienso, si hubiera estado con él en el grupo de estudio, en su casa, enseñándole la palabra, enseñándole los valores fundamentales de la palabra, enseñándole quién es Dios, entonces él podría batallar en este mundo que es malvado, que es impío, que cada vez es más oscuridad. Pero nosotros que somos la luz no estamos siendo luz en las tinieblas. Nosotros que somos sal no estamos siendo sal en la tierra, ni siquiera en nuestra propia casa. Entonces estamos dejando que nuestros hijos crezcan al garote, como quiere el mundo, con la corriente. Por eso los hijos de los cristianos hoy en día están diciendo, ¿sabe qué? El aborto es bueno. Yo no miro horrorizado, pero ¿quién está hablando? ¿Es cristiano? ¿Cómo va? No, es una opción, es una decisión. Porque al final, pues la vida es increíble, ¿no? Es increíble. El hombre encuentra un virus o una formación de virus o una formación que le puede tratar de insinuar que en Marte hay un virus. Entonces, eso es vida, eso no podemos, los científicos, eso no lo podemos negar. Mire, hay una estructura molecular que puede dar a entender que había un virus, entonces eso es vida. Pero ven un bebé de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, de 10 semanas, eso no es vida. Hay científicos, esa es la corriente del mundo y sus hijos están inmersos en la corriente del mundo y usted está tranquilo dejando que se los lleve el mundo. Y no se preocupa, no hace grupos en las casas, no estudia con ellos las palabras, no ve qué están pensando. Siempre me acuerdo de los momentos de gloria de los tiempos de estudio que he tenido en las casas de ustedes. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer los grupos. No por la iglesia, no por Jesús, por su espíritu y por el de sus hijos. O va a dejar que sus hijos, entonces por favor, después no llore, después no se lamente, después no diga, si usted fue el que lo apartó, ¿por qué le da la promesa a Abraham? ¿Ha leído en la Biblia? No, tampoco lo ha leído. Porque yo sé que enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden la palabra, que guarden el conocimiento. Pero usted está viviendo una religión, solamente el domingo viene y se sienta, canta las canciones, no las entiende, escucha la palabra, se duerme. No le da no le tiene la majestad. Y los niños están en la escuela, ni siquiera conocen a los profesores de escuela dominical. No sabe qué le enseñaron, no le pregunta, no está ahí. Entonces el niño va aprendiendo es por lo que está viendo en usted. Entonces, es religión, no es vida de fe. No es vida de fe. Tan importante que es los estudios en las casas, tan importante, es tan clave. Y uno se da cuenta por la forma en como llegan las personas el domingo, entonces uno se da cuenta, en la semana está viviendo la vida de fe. ¿Por qué? Porque viene con personas, mire, evangelizé, mire, y entonces están yendo a mi casa y los niños están pendientes y vienen con preguntas y le hablan a los maestros y les dicen y cuando oran con todo su ser. Uno se da cuenta quién está desarrollando la vida de fe en su casa, porque uno le dice al niño ore y el niño ora con propiedad, pero ore, le da pena. Entonces uno sabe en su casa no oran. Ni siquiera bendicen los alimentos, ni siquiera usted bendice los alimentos. Ni siquiera, no es bendecir benditas habichuelas, bendito arroz, que la gloria del Señor se manifieste en esta lechuga. Se cambió el sentido, ¿no? Señor, bendecimos estos alimentos. No, es que bendecir los alimentos es dar gracias. Señor, gracias porque tenemos que comer. Gracias, Padre, porque no solamente podemos comer. Y podemos evacuar lo que usted no sabe que hay que dar gracias por todo. Por todo. Pero eso lo ven los niños. Ellos están viendo
¿Qué tipo de vida de fe vive usted en su casa? Pero lo triste no son los niños, más triste usted que ha entendido. Más triste usted. Entonces se está viendo una religión. Mire, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la esperanza para el mundo. Usted tiene que entender el sentido histórico que tiene su vida en este universo. Es un sentido histórico. Nadie más lo va a hacer. Nadie más va a predicar la palabra. Nadie más va a anunciar el evangelio. Usted está aquí porque otra persona abrió su boca y le habló de Jesús. Y eso cambió su vida. Pero el mundo necesita que salgan y anuncien. No solamente ahora en nuestra generación. Viene la generación más dura. Viene la generación más brava. Viene la generación más salvaje. No se imagina usted. No se imagina. Pero ¿cómo van a estar ellos preparados si usted en el momento clave bajó la guardia? En el momento importante, en el momento, ¿sabe hasta dónde va la educación de los hijos? Hasta los 16 años. Eso es el momento importante. No es tan importante el colegio, la universidad no es tan importante, sino lo que usted logró formar cuando era niño y lo que logró ya socializar con él cuando él era adolescente. ¿Y sabe qué hacemos con nuestros adolescentes? Los entregamos al mundo, los dejamos a Satanás. Le dice el hijo: papá, préstame el carro. No, tú no puedes manejar, no tienes la responsabilidad. Papá, me voy a tomar con mis amigos. Vaya, usted es autónomo, usted verá lo que hace. Yo ya le enseñé. Ay, no sea tan, iba a decir bruto, ¿no? No, usted tiene que decirle: ¿sabe qué, hijo? Usted me ha costado mucho. Usted me ha costado mucho, hijo. Yo no te voy a dejar. Y en el momento más importante, no te voy a dejar. En el momento donde más me necesitas, no te voy a dejar. No te puedo dejar. Entiéndeme que lo que está en juego es tu vida física, pero más importante, eterna. No te voy a dejar. Nosotros tenemos un compromiso histórico como iglesia. Usted tiene un compromiso histórico con el mundo. Nadie más va a predicar el evangelio en donde usted está. Usted es el que puede transformar la vida. Usted es luz. Usted es luz para el mundo. Él dijo: iluminen como luminares. Nadie coge una lámpara y la enciende y la esconde debajo de una mesa, de un almud. No, que su luz brille, que su luz brille, que su luz sea testimonio. Que la gente que está alrededor suyo sepa que hay una vida más que la vida física, que hay una vida espiritual. Que lo sepan, no tienen más oportunidad, nadie más les va a hablar de eso. Solamente la iglesia. Estamos viendo, 1 Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a ¿qué? Al verbo de vida. Acuérdense que dice: en él estaba la vida y la vida era ¿la qué? La luz de los hombres. Entonces aquí está hablando Juan, que es testigo, que ha visto, es testigo de la luz. Es testigo porque le ha resplandecido. Entonces por eso él puede contar. Usted no puede contar lo que no está viviendo, entiéndalo. Ay, ¿por qué será que yo no hago discípulos? Porque usted no está viviendo la vida de fe. Es así de sencillo. Es así de sencillo. O sea, la avena no se te nota. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese comercial que decía: la avena se te nota? Pues se veía fuerte, se veía parado, se veía... No, perdóneme, la avena no se te nota. No se nota que eres cristiano. Porque estás buscando a Dios. No estás viviendo en Dios. No estás siendo luz. No se preocupe, Él no vino a apagar el pábilo que humea. Al contrario, lo vino a encender. Vino a darle más luz. Vino para qué. Pero necesita usted. Por eso es que en el templo, en la menorá, en el candelabro, habían unos instrumentos de oro. ¿Para qué eran esos instrumentos? Para despabilar. O sea, como el pábilo estaba alumbrando, como usted está alumbrando, eso va a generar también un residuo, un mugre. Ay, no es perfecto, no es perfecto, genera un mugre. La vida de fe genera un mugre, por eso él dijo: lávense las manos y los pies. Entonces ese mugre se va ahí y va cayendo, ¿no? Se quema y cae, y se quema y cae.
Pero con el tiempo, si usted no limpia ese mugre, la lámpara empieza a apagarse, 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 apagarse. Por eso dice, ¿sabe qué? Vuelve a tu primer amor. Si no, iré y quitaré mi candelabro. Ese es el versículo más tenebroso de toda la Biblia. Entiende que es tenebroso entrar en tinieblas de nuevo. Porque Él quita el candelabro, ya no hay más luz. Y dice la Biblia, no hay lugar para el arrepentimiento. No hay lugar para volver. Entonces los instrumentos de oro quitaban ese mugre del pábilo para que cada vez otra vez el pábilo volviera a brillar, volviera a alumbrar. Entiende que es lo normal en la vida de fe que se genere mugre, es normal, es normal. Por eso es la vida de fe. Pero precisamente ese mugre está permitiendo que nosotros todo el tiempo estemos arrodillados delante de Él diciendo, Señor, 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 dependemos de ti. Te necesitamos, no es por nosotros, no somos autosuficientes, dependemos de ti, límpianos, límpianos, para que demos más fruto y nuestro fruto permanezca. Dice Juan ahí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, es el testimonio vivo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es la vida eterna? En Él estaba la vida y la vida era... La vida es la luz. Entonces, uno se da cuenta. ¿Cómo estás? Bien. Y está cantando al Señor diciéndole que Él es santo, digno y que ha visto su majestad. Contemplar tu majestad, ver el resplandor de tu gloria. Levanta tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. No hay vida. O hay vida, pero está muriendo. Está muriendo. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Por eso dice la Biblia, lavémonos unos a otros los pies. Ayudémonos para que vivamos la vida de fe. Si usted ve a su hermano muriendo, ¿lo va a dejar morir? No, pilas. Claro, también tiene que ser sabio. Hay gente que uno no le puede decir pilas, porque le responde con 2 piedras. ¿Sí? Una vez le dije a un joven, oye, se está apagando tu lámpara. ¿Usted qué viene a decir, pastor, si usted no volvió a madrugar a barrer al frente de la iglesia? Estoy hablando literalmente. Es que él no sabía que yo estaba viniendo por la noche a barrer. Y entonces, yo pensé, ¿no? A él no le puedo hablar así. No puedo tener esa cercanía, me toca. Yo trato de pastorear desde el púlpito pastoreo. ¿Sí? He hecho vainas, claro que sí, a todos los domingos. Entienda que es la predicación, echar vainas desde el púlpito, para que viva, para que viva. Entonces me escriben en la semana, pastor, usted estaba hablando de mí, sí, de usted y de todos, de cada uno. Claro que estaba hablando de usted, o no estuvo en la prédica. Si no estuvo en la prédica no estaba hablando de usted, si no es cristiano no estaba hablando de usted, si no se ha relacionado en la semana no estaba hablando de usted. Claro que estoy hablando de usted, claro que estoy hablando de usted. Porque nosotros estamos viviendo, y esa es nuestra labor. ¿Qué? Limpiarnos los pies los unos de los otros. Vino una mamá, ¿no? Me contó la historia triste y lo que hice fue ponerme a llorar con ella, ¿no? Bueno, oremos, Señor, ayúdale. Y después otra persona de la iglesia me dijo, pastor, ¿le predicaste el evangelio? Dije, no, me puse a llorar con ella y dijo, pastor, ¿qué consejería más mala? Claro que sí, lo que tenía que decirle, oiga, su espíritu se está muriendo, por eso sus hijos están mal, y por eso usted está mal, porque usted está despreciando al Señor, porque no lo tiene en el primer lugar, porque no le está dando el lugar que se merece, y todo eso se está reflejando ¿en dónde? Pues en primer lugar en su casa. Si la luz que hay en usted es tinieblas, ¿cuánto más tinieblas es las tinieblas? Así lo dice la Biblia si alcanzamos a llegar a la prédica.
Entonces dice ahí, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese que ahí está hablando gozo y comunión. ¿Qué es comunión? No es un rito. Comunión es sentarse en la mesa con Dios. Es que sentarse en la mesa es todo. No, ya hoy no. Ya a los hijos se les sirve en el estudio y los papás están en el televisor y la mamá come en la cocina. Ya no hay mesa, ¿no? Entonces ya la palabra mesa no tiene significado para nosotros. Pero uno todavía lee en las novelas románticas, recuerdo cuando con nuestros padres nos sentábamos a la mesa y pregunta el niño, ¿qué es mesa, mamá? Porque él está conectado al iPod, porque el otro está chateando en la tablet, porque la otra está viendo televisión en la cocina. Es la soledad tecnológica. Pero ¿saben cómo rompemos eso? Entiendan lo importante que son los grupos en las casas, reunirse. Ustedes lo han visto, es que en Suba tuvimos un grupo, eran 40 personas. 40 personas, habían gente anciana y habían niños pequeñitos. Aquí hay mucha gente de ese grupo. Y los niños pequeñitos le daban clase a los grandes, ¿no? Usted ha visto que los niños pequeñitos dicen, y entonces, no, usted no está entendiendo, lo que pasa es que Jesús no vino del cielo, Él salió del seno del Padre y se levanta y hace el dibujo. Y todos, y los jóvenes adolescentes diciendo, ¿sabe qué? Creo que la posición que estamos tomando no es correcta porque, y los papás, y la gente anciana diciendo, ¿sabe qué? En mi tiempo era así. Y todo el mundo, y la gente madura diciendo, oiga, ¿por qué? Porque da lugar para que todas las personas interaccionen, todas las personas tengan el tiempo. Por eso es que en la iglesia no separamos de los grupos. Grupo de damas, grupos de hombres, grupos de parejas, no. Grupos en las casas. Para que los niños aprendan quiénes son los abuelos, para que los abuelos sepan cómo están los jóvenes, para que los jóvenes puedan relacionarse con los padres. Ustedes lo han vivido. Bueno, algunos de ustedes lo han vivido. Tan importante que la luz resplandezca. En primer lugar, ¿dónde? En las casas. Y uno se da cuenta, mire, pastor, traje de la gente. ¿Y es de dónde? ¿De dónde? No, el grupo en la casa. A los amigos, ¿no? A los jóvenes que estudiaban con él. Ahí están en la casa. Cuando ya no vuelven, uno dice, ¿qué pasó? Ahí está. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. No hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿y qué? Y limpiarnos de toda. ¿Se acuerda? Despabilarnos. Por eso es que, mire, esa palabra se utiliza tan correctamente hoy. Cuando alguien está durmiendo, ¿qué le dicen? Oiga, despabilese, despabilese. Despabilese, que su luz brille otra vez, que usted otra vez quite la suciedad, quite el mugre, saque el mugre, entienda qué es lo que quiere ese mugre, ¿qué? Apagarlo. Entonces que su luz brille otra vez. Y el enemigo feliz, antes le hace para que tenga más mugre, ¿no? ¿Qué es mugre? ¿Qué es mugre? Mire, es que toda la Biblia es tan perfecta. ¿Qué es mugre? ¿Qué pasa con el alimento que no se convierte en proteínas y energías y en... ¿Qué pasa? ¿En qué se convierte? Mugre. Así lo dice la Biblia, la letrina. ¿Qué pasa con la sangre que no está cumpliendo su labor? Que se pierde, que se sale. Mugre, inmunda. ¿Qué pasa con el óvulo cuando no se convierte en un embrión? Inmundo. Por eso es que la Biblia, no es porque la Biblia sea misógina y entonces no quiere a las mujeres, no.
Está hablando es que si su vida no cumple la función, usted es un inmundicia. De otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos, dice la Biblia. Si usted no está cumpliendo la labor, el propósito de llevar la vida, entonces se está convirtiendo en inmundo. Se está convirtiendo en estiércol, se está convirtiendo en sangre derramada, se está convirtiendo en basura, en un cadáver, en un cadáver. Por eso es que los leprosos eran tan excluidos, no porque Jesús odia a los leprosos, al contrario, los sanó, los tocaba para que fueran sanados. Pero es que un leproso no tiene vida en la carne se le cae, pero él piensa que tiene vida, pero no tiene vida. Entonces, cuando tiene la lepra viene, ¿qué pasa con el leproso que fue sanado? Volvió y adoró, volvió y adoró. En eso está hablando de la inmundicia, en eso está hablando de ser limpiado, en eso está hablando que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo. No, pero hay gente que se deleita en los pecados. Le conté, ¿no? De mi mamá que guardaba las radiografías debajo de la cama. Y yo, pero ¿para qué las guarda, no? ¿Será que se recrean? Ay, qué tan chévere cuando me rompí la pierna, qué lindo, miren. No podré olvidar ese hueso roto. No. ¿Eso qué es? Basura. ¿Qué hay que hacer con la basura? Botarla. Está cargando con toda la basura de su pasado, de su vida, Ay, no, es que yo me acuerdo cuando yo y a mí me criaron y entonces y mis papás y la vida y el ¿sabe qué? Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Si alguna persona está en Cristo, ¿qué? No, eso no es verdad, le mintieron, Jesús nos engañó, vámonos. No es verdad, no es verdad. El que firmó con su propia sangre este libro, ¿no es verdad? No es verdad que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, no se recree más en la basura, deje las bolsas afuera que el carro va a pasar y se las va a llevar, no más. Y empiece a vivir ¿para quién? Para Él, para Él. Él es luz, Dios es luz, dice la Escritura, Dios es luz. Nadie puede andar con el recuerdo de la luz. ¿No le ha pasado? Usted tiene recuerdo, es que yo vi, no, es que yo recibí, es que yo decidí, es que yo caminé. No, la gloria pasada no sirve, gloria tiene que ver con luz. No, usted tiene que andar en luz. Usted tiene que andar en Cristo, usted no tiene que buscar a Cristo, usted tiene que andar en Cristo. Usted mismo tiene que ser luz ya. Que su lámpara brille, que su lámpara esté encendida. Despabilela, métale gasoil, métale combustible y que alumbre. Que su lámpara alumbre, ¿no? Mire conmigo el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Ay, ¿por qué está enlutado? ¿Por qué está oprimido? ¿Acaso el Señor le ha desechado? No, Él no desecha a nadie. Entienda que usted es el que está en esa situación. Y después dice, ¿envía qué? Precioso, precioso ese versículo. Por eso me encantan las canciones que son hechas con los salmos. Usted no le puso cuidado a la canción de la ofrenda, ¿no? Que era el Salmo 19, lo compuso Yair. Hay muchas canciones que son compuestas. También la otra canción la compuso Camilo, la de al que está sentado en el trono con autoridad sea la gloria. Este salmo tiene una canción que dice: envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, con arpa te alabaré. Bueno, la voz no me funciona, ¿no? Pero ahí dice, versículo 3, envía tu luz y tu verdad. No, usted no cree en la verdad de Jesús.
y no cree en la luz de Jesús. Usted cree en la luz del diablo y en la mentira del diablo. No pierda el Salmo 43. Vamos un momento a Mateo. No va a perder el Salmo 43, por favor. Miren conmigo Mateo capítulo 6. No, antes de Mateo 6, mire conmigo Lucas capítulo 11. Es para aprender cómo leer la Biblia. Lucas capítulo 11, versículo 33, dice, voy a esperar que encuentre Lucas 11, 33. Nadie pone en lo oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Usted es cristiano, pero nadie lo sabe. Peor todavía, usted es cristiano, pero se avergüenza que la gente que está con usted sepa que usted es cristiano. Entonces el Señor se avergonzará de usted el día que los ángeles vengan a recoger. No, es que usted no entiende el nivel intelectual de esa gente. Ja, 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 ja. Esa gente no tiene nivel intelectual. Hábleme de Kant, hábleme de Kierkegaard, hábleme de Descartes. Eso es nivel intelectual. ¿Y ellos de qué hablan? De Dios. Eso es nivel intelectual. Solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero sus hijos están pensando eso, que hablar de Jesús es ¿qué? Ignorancia. Porque la luz que hay en su casa es tinieblas. Porque usted se descuidó en el momento más clave de la vida de sus hijos, se descuidó. Se descuidó. Ay, hay dos papás ahí de hijos jóvenes, ¿no? De Cristian y de Felipe. Por favor, no los van a descuidar en el momento más clave. No los vayan a descuidar. Esa edad de los 8 a los 16, ahí está la vida, ahí está la vida. Es el momento precioso, es el momento donde cuánto hay que acompañarlos, ¿no? Nosotros como iglesia, ni siquiera solamente los papás, sino todos como iglesia, los maestros de escuela, hay que hacerle una carta a los maestros de escuela dominical también como la que se les va a dar a los papás, diciéndoles, no, la responsabilidad como iglesia. Si usted ve que la persona se está durmiendo al lado, como iglesia, te veo durmiendo en todas las prédicas, venga lloramos, venga y expulsamos, no volviste, venga y no estás, venga. ¿Por qué comenzaste bien y terminaste mal? Puede ser que como los hijos adolescentes al principio le dé rabia, pero con el tiempo después le va a agradecer, ¿no? Somos iglesia, somos iglesia. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidar a los que están con nosotros, ¿no? Dice ahí, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo el cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Sí, uno se puede dar cuenta, oiga, ¿qué le pasa, hermano? Su luz no está brillando. Y ojo, si la luz que hay en usted es tinieblas, ¿cuánto más tinieblas? Pero aquí dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Y uno piensa, ¿no? ¿Por qué lámpara? Ay, no sé, tienes una mirada tan bonita. Es que tus ojos reflejan la gloria. No, no está hablando de eso. No está hablando que lo que hay en su corazón se refleja en sus ojos. No está hablando en sentido contrario, que por los ojos entra la luz. ¿Por qué está hablando que por los ojos entra la luz? Entonces uno quedaría ahí como, ¿qué significa lámpara es a los ojos? Lámpara? Entonces, método hermenéutico bíblico. Busque en la Biblia el pasaje paralelo. Ahí dice, Mateo 6, 22 al 23. Y él nos va a explicar mejor cómo leer la Biblia, así como está la Biblia. Mateo 6, 22. Vamos a Mateo 6, 22. Por eso no le dejé primero leer Mateo 6, 22, sino que leí primero Lucas.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? O sea, si usted no puede ver, ¿cómo es? Cierre un momento sus ojos. ¿Cómo está? Y ya no sabe, y ya no ve. Increíble, ¿no? Que por dentro somos ¿qué? Oiga, por dentro somos tinieblas. Oiga, yo no sabía, por dentro somos tinieblas, pero para poder que entre la luz, tenemos que abrir. Entonces, yo pienso que cuando abro los ojos, ya pienso que es que adentro entró luz, ¿no? Pero es verdad, miren, cierre los ojos, tinieblas, abra los ojos, luz, porque la luz entra por los ojos. O sea, si la forma como usted está conociendo de Dios está equivocada, entonces lo que hay dentro de usted no es luz. ¿Es qué? Porque le enseñaron mal. Porque no está entendiendo, no está viendo espiritualmente. Entonces la luz que hay en usted está mal. Le enseñaron mal, huya. Porque ¿quién es el que quiere enseñarle mal? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. No se preocupe que estamos en el Salmo, no lo hemos perdido, pero ¿quién le enseñó mal? Eso lo vamos a ver la otra semana, no esta, sino la otra semana, cuando veamos Juan, el siguiente versículo de Juan. Pero dice, 2 Corintios 4, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién le cegó el entendimiento? ¿Quién es el que quiere que sus hijos mueran? ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Saben qué es lo que me da tristeza? Que los papás terminan pensando igual que los adolescentes. Y ya uno habla con los papás y dice, no, pues en todo caso sí, es que el aborto, ay no, por favor. Es que yo tengo un asunto personal con el aborto, porque el médico le estaba diciendo a mi mamá que me abortara, porque no había posibilidad de que naciera bien, no había posibilidad de que naciera bien. Entonces, pregúntele a cualquier persona, aunque tenga toda la discapacidad del mundo. Pregúntele a Janet, que viene al segundo culto de la silla de ruedas. Cuando salga, pregúntele a Janet, Janet, ¿amas la vida? ¿Qué le va a decir? Sí. ¿Y tú crees que es justo que tus papás hubieran tomado la determinación de quitarte la vida, de asesinarte y no darte la oportunidad de vivir? Entonces ella diría, malditos. Porque una persona tiene el derecho a vivir, es un derecho fundamental. No, vamos por los derechos de los perros, vamos por los derechos de los koalas, vamos por los derechos de las ballenas, vamos a defender a las gallinas, vamos por los derechos de los frijoles, vamos por los derechos de la vida de Marte. Pero no vamos en el derecho de la defensa de los más indefensos, porque ellos no pueden ni hablar, no se pueden defender. Cuando entran la aspiradora en el vientre para sacar al bebé, el bebé se echa para atrás y no puede hacer más. Y ya después se va. Pero como nos enseñaron que eso no era vida, entonces mucha gente, claro, no, pues ¿qué hago? No, eso no es vida, pero es la corriente del mundo, es la corriente del mundo. Y nosotros partícipes, y los papás de los adolescentes cristianos diciendo, oiga, sí, eso es una opción. No, opción la vida. Opción la vida. No hay más opción. Pero solamente estoy tomando este tema como ejemplo, no porque estemos aquí predicando contra el aborto, sino solamente un ejemplo de lo degradada que está la sociedad en la cual sus hijos están levantando, en los cuales usted no está sembrando la palabra de verdad. Está preocupado por el colegio, pero le importa 5 el espíritu de sus hijos. Entonces su luz es tinieblas. Su luz es tinieblas. Dice ahí, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Estamos en el versículo, en el Salmo 43, ¿no? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte.
y a tu morada. ¿Y cómo sabe uno que la persona está en el santo monte? ¿Cómo sabe que la persona está en la morada? ¿Cómo sabe que la persona está en Dios? Por el siguiente versículo dice que entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios, Dios mío. Entiende que no puede una persona que ha conocido a Dios estar indiferente ante alabarlo. No puede estar, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán. Como las empleadas del servicio, ¿no? Cantando mientras hacen el aseo. No. Usted está alabando a Dios, que vive. Y usted le está diciendo, tú eres todo para mí. Entonces, absolutamente todo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todo el tiempo la Biblia va a hablar de la luz, del oculto, de las tinieblas, de la revelación, del resplandor, de iluminar, de mostrar, en otras palabras, de conocer. Conocer. Es que una persona empieza a explicarle a uno la palabra y uno dice, ay, yo nunca había entendido eso. Entonces está conociendo. La persona está tomando la verdad, la episteme, y se la está convirtiendo al otro ¿en qué? En doxa, en reflejo. Se la está mostrando. Con la luz. Por eso dijo que Juan es como una lámpara, ¿sí? Que alumbraba, que mostraba que el camino, que indicaba a quién, a Jesús. Entonces nosotros estamos llevando a la gente a que conozca. Y ya después de que la gente conoce, entonces ahora ellos van a venir a la luz y ahora van a conocer de verdad, ya no por la referencia que le habló, sino por la verdad. Ya no por el resplandor, sino ahora con la misma luz de Dios, con la misma vida de Dios. Eso es sabiduría de lo alto. Dice, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo, ay, otra vez lo mismo, ¿no? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí en 2 Corintios, que estábamos leyendo, 4:8. Estábamos leyendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor, y a vosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de
Jesucristo. Y termina diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque las lámparas en la época de Pablo, en la época de Jesús, eran unas vasijas de barro. Y esa vasija tenía una punta como las lámparas de Aladino, así. Entonces en la puntica de la lámpara lo que se ponía era el pábilo ahí, la mechita, el pedazo de tela, de cordón, ahí se metía, y aquí tenía una tapita que se destapaba y se echaba aceite. Entonces se tapaba otra vez y se encendía el pábilo, pero la gloria no era de la lámpara apenas contenía el aceite, pero la lámpara era la que daba la luz. Por eso dice ahí, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ay, pero es que usted, no se preocupe. No se preocupe por el vaso de barro. No se preocupe por el pábilo que echa escoria, que echa mugre. No, ayude a despabilarlo, eso sí, ayude a despabilarlo. Ayude a espabilar a la persona que está a su lado. Ayude a espabilar a su familia, a sus hijos. Pero que la gloria sea la gloria de quién, que la luz sea la luz de quién, que la vida sea la vida de quién. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, con salmos te alabaré. Padre Celestial, obra en tu iglesia, ayúdanos a cuidar a nuestros hijos, ayuda a cuidar a nuestros hermanos, ayuda a cuidar a nuestros padres, ayúdanos a cuidar a nuestro propio espíritu, Señor, que nuestro espíritu no se apague, sino que al contrario nuestra luz brille, Señor, y que muchos vengan a la luz. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica, Señor, en medio de las tinieblas, de ser la luz del mundo, Señor, por medio de Cristo Jesús. Amén.